Muy buenos días. Agradecemos la presencia de autoridades académicas, superiores de la comunidad vidente y personal docente en la primera jornada de reflexión académica humanística con el tema Razón y Fe, misión de la Universidad Católica. Para iniciar la jornada, el doctor José Barbosa Corbacho, rector de la universidad, nos brinda unas palabras de bienvenida, a la vez que es quien presenta a nuestro primer conferencista. Muy buenos días a todos. También un saludo muy cordial al padre Jesús Fernández, que es el presidente, primado le llamamos dentro de la institución de misioneras y misioneros videntes, que son a quienes está encomendada esta universidad, la dirección de la universidad. Saludo también a la doctora, la superiora general, Mari Carmen García Villuela, que ella, bueno, aparte de ya tener el grado también de doctora, y el padre Jesús Fernández estaba haciendo la tesis doctoral cuando lo nombraron superior general, así que tuvo que dejarla y estaba en la última fase, así que ahí dejó su carrera, pero siempre ha tenido el corazón en la universidad y en la investigación. Bueno, él ya va a decir cuál es su profesión, porque creo que incluso la vida laboral, la vida de investigación, la vida de la enseñanza, es algo que no está reñido con algo que es y que nos tiene también presentes aquí, ¿no? Y es el hecho de el carácter espiritual, trascendental que tienen todos los seres humanos. Esa trascendencia no depende de nosotros, depende de alguien que nos la entrega. Igual que cuando alguien nos entrega la vida, no fue una obra nuestra, pero fue algo que recibimos. Y con eso es con lo que andamos por todo el mundo. La conferencia que nos va a entregar el día de hoy, que nos va a dar el presidente de los misioneros videntes, teniendo en cuenta que esta es una universidad católica, hay dos elementos que están presentes en el título, y es razón y fe. Y sabemos que si la razón no existe sin la fe, porque primero tengo que creer para poder emprender cualquier cosa. Y si algo necesitamos en cada uno de los momentos de nuestra vida, es precisamente tener fe, tener esperanza, y eso es lo único que nos va a permitir seguir adelante. La razón tiene que tener una dirección, y esa la pone la fe. No quiero decir más nada, sino simplemente que a mí me parece de una enorme importancia. Hasta en la ciencia todo el mundo plantea algo que entra en el ámbito de la fe y la esperanza, que son las hipótesis. Las hipótesis son cosas que me parece que son así y que no lo voy a comprobar si no me pongo en esa dirección. La fe que va a hablar tiene también algo más que eso, ¿no? Más que una creencia que está en mi vida. Pero lo que quisiera es agradecerle, porque yo les puedo decir que del tiempo que conozco a nuestro venerable primado, ¿no?, a Jesús Fernández, pues siempre he tenido la oportunidad de aprender mucho para mí personalmente, ¿no? Y por lo tanto sé que la experiencia suya ha enriquecido mi propia vida. También lo puedo decir de Mari Carmen, con quien también hemos estado cuando en el tiempo en el que eran los dos superiores generales en Madrid, ¿no? Y tengo un agradecimiento tremendo a Dios por haberme hecho conocerles, y un agradecimiento a ustedes personalmente porque han sido fieles a lo que Dios les ha encomendado. Así que es una suerte para la institución y para nosotros el tenerlos a ustedes como superiores y guías dentro de la institución. Así que yo creo que ya he hablado demasiado y únicamente
les doy la bienvenida, les doy también la bienvenida a ustedes y simplemente como terminaron ayer las elecciones para representantes al Consejo Superior, también felicitar a todos aquellos que fueron elegidos por la comunidad universitaria en sus diferentes estamentos. Está claro que tienen ustedes un compromiso ya con la institución, porque forman parte o van a formar parte, ¿no?, a partir del viernes del cogobierno. Gobernar con. Muchísimas gracias por el esfuerzo, no solo por lo que han hecho ya, sino también por lo que van a tener que seguir haciendo. Gracias a todos y comenzamos ya con la conferencia del Padre Jesús Fernández. Buenos días a todos, a todas y a todos. Agradezco la invitación que me han hecho o que nos han hecho para hablarles de un tema que a lo largo de la mitad del siglo pasado y de pues ha sido un tema recurrente, ¿no? Antes de tocar el tema razón y fe, quiero leer brevemente una cuestión que se ha planteado últimamente en diferentes universidades europeas. Y era o es: ¿puede un cristiano, un católico, ser científico? Parece una pregunta un poco, no digo absurda, pero sí extraña, ¿no? ¿Y puede un científico ser cristiano? Esta es una separata de un científico español, Manuel Alfonseca. Voy a leer una idea nada más para que sepáis, o por lo menos este tipo de discusiones que se ha planteado en diversas universidades, ¿no? Desde luego, personalmente, me vais a permitir decir quién puede poner en duda cuando la mayor parte de los científicos de todos los tiempos fueron cristianos, por lo menos los científicos más conocidos, como que eran gigantes en su campo, ¿no? Un Copérnico, un Kepler, un Galileo, un Newton, Euler y tantos y tantos y tantos otros. Yo quiero decir una anécdota. Yo soy químico, bueno, o era químico, ya no me acuerdo si soy o no soy químico, pero hace muchos años yo comencé una tesis sobre un historiador de la ciencia francés y me encontré con un hecho. Como sabéis, el famoso químico Lavoisier le tocó la época de la Revolución Francesa y parece que había tenido algún problema de tipo económico y lo condenaron a la guillotina. En aquel momento él estaba trabajando en unas teorías y pidió a los representantes del pueblo si le permitían un mes para terminar esas teorías antes de ser guillotinado. Y no se lo concedieron. Pidió una semana, no se la concedieron. Y fijaros bien que eran gente que adoraba la razón. Y este científico, basándose en la razón, pedía simplemente, al final, 24 horas.
Seguramente si este científico, este químico, Lavoisier, hubiera planteado las leyes y otros aspectos antes de ser guillotinado, quizá la ciencia hubiera avanzado muchos años. Es terrible cómo, basándose en la razón, matamos la razón. Por eso esas paradojas que se presentan en la ciencia, yo he puesto un ejemplo de un caso, son muchos más casos. Bueno, pues tratando este tema de puede ser un cristiano científico o un científico ser cristianos, y voy a dar incluso algunos datos. Como sabéis, ¿no?, la ciencia surgió en las civilizaciones más antiguas, que desde tiempo inmemorial cultivaron las tres ciencias básicas, que son matemática, astronomía y medicina, tanto en la zona de Mesopotamia, Egipto, incluso en Centroamérica, y la medicina sobre todo en Egipto. Las ciencias de la naturaleza fueron poco estudiadas y poco desarrolladas en esa época. Sin embargo, la civilización griega fue la primera en sistematizar los conocimientos científicos acumulados en las tres ciencias iniciales, como hemos dicho. Y fue también la primera, la civilización griega, en cultivar a fondo las ciencias de la naturaleza. Sin embargo, el auge de la ciencia en el ámbito greco-romano se detuvo bastante antes del comienzo de la era cristiana, reduciéndose a partir de entonces a poco más que la famosa escuela de Alejandría. Si hablamos de civilizaciones donde se cultivaron la ciencia, por ejemplo, la civilización hindú, se limitó a cultivar las tres ciencias básicas que hemos hablado y algunos avances notables, sobre todo la numeración árabe, y también crearon universidades. Sin embargo, desde el primer milenio antes de Cristo, repito que sin embargo, desde algunos siglos después del principio de nuestra era, su actividad científica se detuvo casi por completo. Si hablamos de la civilización china, que cultivó con éxito las ciencias naturales y la medicina, además de realizar avances tecnológicos importantes como el papel, la imprenta y también la dinamita. Sin embargo, también su ciencia se detuvo hasta el punto de que son muy pocos los avances que se pueden señalar a partir del año 1000 de nuestra era. La civilización islámica, que desempeñó un gran papel como transmisora del conocimiento, realizó también hallazgos importantes, especialmente en matemáticas y en astronomía, durante los primeros siglos de su existencia. Después, sin embargo, su avance se detuvo casi por completo y durante más de medio milenio permaneció prácticamente estancada. Resumiendo, todas las civilizaciones, excepto la nuestra, la que llamamos de Occidente, practicaron las ciencias y realizaron avances importantes durante algunos siglos, para luego estancarse durante períodos de tiempos muy largos, sin aportar gran cosa al acervo científico de la humanidad. Todas, excepto la nuestra, la de Occidente, en la que se ha producido un fenómeno sin paralelo, sin parangón, el incremento exponencial, yo diría que hasta explosivo, de toda la rama científica que ha dado lugar a fenómenos, vamos a llamar secundarios, como la revolución industrial,
comparable solo con la revolución neolítica de hace 10.000 años, o la informática, con los efectos multiplicadores que tiene Internet al proporcionar acceso casi instantáneo a la información para casi todo el mundo. Pues bien, lo que yo quería decir, que este desarrollo desmesurado de la ciencia en Occidente ha sido precisamente, quizá en gran parte, motivado por el cristianismo. Y ahora vamos a decir alguna cosa para argumentarlo. Y esto ha ocurrido porque nuestra concepción del mundo de Occidente desempeña un papel importante, fundamental, dos afirmaciones. Primera, el universo ha sido creado por Dios. Ya, si tenemos tiempo, vamos a hablar del creacionismo y el evolucionismo. Nuestro fundador dice que en realidad son las dos líneas que forman parte también de la creación, el evolucionismo con la creación, pero luego hablaremos de eso. Y cómo Dios es un ser racional y ha creado un universo racionalmente comprensible, sujeto a leyes que pueden expresarse de forma lógica. Al hacerlo, sin embargo, Dios pudo haber creado universos sometidos a leyes muy diferentes a las que hoy conocemos. Segundo, el hombre como ser racional, creado a imagen y semejanza de Dios, es capaz de descubrir y de comprender cuáles son las leyes de que Dios ha dotado el universo, entre todas las posibles. Y para conseguirlo, tiene que recurrir a la experimentación. Fue precisamente esa capacidad de descubrir y de comprender las leyes del universo mediante la experimentación, reconocida y fomentada por la Iglesia, la que ha desencadenado la revolución científica en la que todavía nos encontramos. Por lo tanto, la respuesta a la primera pregunta, ¿puede un cristiano ser científico? Yo diría rotundamente sí. De hecho, si no hubiese habido científicos cristianos, probablemente, hoy no tendríamos ciencia. Y ahora vamos a explicar en por qué esta razón. Y aquí, entre paréntesis, una palabra de aviso, por lo menos para mí. Parece que nuestra civilización se está descristianizando. Es de temer que si esto ocurre, perdamos esa ventaja que teníamos sobre otras civilizaciones y nuestro desarrollo científico acabe por detenerse. Por supuesto, esto es un poco prematuro, ¿no? Es pronto para hacer este tipo de predicciones, porque los procesos históricos son muy lentos. Pero ya existen quizá algunos indicios de tal cosa que podría suceder. Pero pasemos ahora a la segunda pregunta. ¿Puede un científico ser cristiano? Antes era si un cristiano podía ser científico. Parecería a primera vista que ya está respondida porque sigue automáticamente de la primera pregunta. Pero vamos a enfocarla de otra manera. Vamos a revisar si de hecho hay o no científicos que son cristianos, incluso en esta época tan descristianizada. En 1914, el psicólogo James Henry Loewen
realizó una encuesta entre 1.000 científicos de Estados Unidos, seleccionados al azar, y los que le preguntó si creían en un Dios personal, que además lo definió así: un Dios en comunicación intelectual y afectiva con la humanidad, un Dios a quien se puede rezar, esperando siempre recibir respuesta, según este psicólogo. En los que respondieron a la encuesta, el 41,8% contestó afirmativamente, otro 41,5% negativamente, el resto no supo o no quiso contestar. De ahí, Loiba, partiendo de una postura personal, porque él era ateo, ¿no?, sacó la conclusión de que a medida que la ciencia siguiera avanzando, la fe en Dios disminuiría, y predijo que a finales del siglo XX la fe en Dios habría desaparecido prácticamente entre los científicos. Sin embargo, en el año 1996, dos científicos, Larson y Wheaton, repitieron la encuesta de Loiba, utilizando exactamente la misma pregunta para que los resultados fuesen comparables. ¿Y qué descubrieron? Que la proporción de los que contestaban afirmativamente alcanzaba el 39,3%. Antes, en el 14 era el 41,8%. Mientras que los que contestaban negativamente era el 45,3%. Las cifras, por tanto, eran muy parecidas después de 80 años, ante lo que significaba que las predicciones de Loiba no se han cumplido. Los autores dicen en su artículo que si en 1914 lo sorprendente era el alto número de ateos, estamos hablando de un poco antes de la Primera Guerra Mundial, en el 96 lo extraño o lo sorprendente fue el alto número de creyentes. Un estudio todavía más reciente, 2009, de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, ¿no?, entre 2.500 miembros de dicha asociación, obtuvo resultados más detallados con una pregunta un poco diferente. El 33% de los científicos que respondieron a la encuesta declara creer en un Dios personal. Un 18% cree en un espíritu universal o en un poder superior de algún tipo. Y el 41% no cree en ninguna de las dos cosas. El resto, como siempre, o no sabe o no contesta. Para evitar el problema de las encuestas anteriores, que mezclaban a los miembros de todas las religiones en un mismo apartado y metían en otro cajón desastre a los ateos, a los agnósticos, a los indiferentes, se hizo una segunda pregunta que permitía adscribir a los que respondían a esta encuesta en grupos más detallados. El resultado fue el siguiente: el 10%, estoy hablando del 2009, se declaran católicos, estamos hablando entre científicos, el 20% protestantes, el 8% judíos y un 2% aproximadamente pertenecen a otras religiones. En total suma 48%, muy próximo a la suma de los que escogieron las dos primeras contestaciones a la primera pregunta. Por otro lado, el 17% se declaran ateos, el 11% agnósticos y el 20% indiferentes, a lo que da un total del 48%, bastante cercano también a los que eligieron la tercera opción en la primera pregunta. La conclusión parece evidente. El ateísmo
que hacia 1915 creía haber ganado la partida, parece haberse estancado durante el resto del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. De hecho, los científicos norteamericanos, explícitamente ateos, siguen siendo minoritarios frente a los creyentes. De la segunda encuesta, y con esto termino, más detallada, resulta que nada menos que un 30% de los científicos que contestaron a la pregunta se declara cristiano o católico protestante, y casi el doble que los ateos. Por consiguiente, la respuesta a la segunda pregunta, ¿puede un científico ser cristiano?, tiene que ser la misma que la primera. Por supuesto que sí. Bueno, perdonad que haya utilizado estos datos y yo entro en la conferencia una vez ya con un poco de idea cómo se mueven los científicos, o por lo menos un muestreo de los científicos. El tema es razón y fe. Más que razón y fe voy a hablar del don de la razón, porque la razón es un don, como la fe también es un don. La persona humana, dotada de cuerpo, alma y espíritu, no puede prescindir de sus 4 ámbitos: personal, religioso, social y cósmico, y de sus múltiples dimensiones producidas por las relaciones que aquella despliega con estos 4 ámbitos en su quehacer y creatividad. Algunas de estas dimensiones principales son la científica, la cultural, filosófica, histórica, política, etc. Nos atenemos en esta conferencia, por supuesto, yo voy a partir de la relación entre el ámbito religioso y la dimensión científica de la persona humana. Por supuesto, voy a utilizar el pensamiento de Fernando Rielo, o intentar utilizarlo. El mundo intelectual no puede menos que tratar de relacionar el ámbito religioso con su dimensión científica, cultural o filosófica. Históricamente, esta preocupación se ha centrado en un problema, razón y fe, pero que también se ha manifestado con otras expresiones semejantes: ciencia y fe, filosofía y fe, cultura y fe, ciencia y religión, filosofía y teología, etc. Desde los primeros siglos se discute la armonía entre estos dos conceptos. A partir, no voy a meterme en muchos detalles, pero solamente decir que en el siglo XV San Pedro Damián rechaza la dialéctica y la argumentación de la razón para exponer la revelación por medio de la fe. Y un siglo más tarde, Lutero, influido por Ockham, vuelve a acentuar la oposición entre fe y razón y la considera como la prostituta ciega del demonio. Son terminaciones terribles, la verdad. A partir del siglo XVII, con el racionalismo cartesiano y la Ilustración francesa del siglo XVIII, la fe se va relativizando hasta encontrar su irrelevancia en el pensamiento moderno, que se vuelve prácticamente científico-matemático, orientado solo a lo que pueda ser experimentalmente verificable. El ámbito religioso y personal o de las vivencias no tiene en este campo relevancia científica. Es más, este ámbito está sometido por algunos científicos a prejuicios arraigados, intentándolo negar o destruir indebidamente con la bandera de la ciencia. Por eso,
El mismo Einstein llega a decir que es más fácil destruir un átomo que destruir un prejuicio. Hay que pensar en esto. El magisterio de la Iglesia, voy a decir Juan Pablo II con la encíclica Fides et Ratio, dice que el pensamiento filosófico es a menudo el único ámbito de entendimiento y de diálogo con quienes no comparten nuestra fe. El movimiento filosófico contemporáneo exige el esfuerzo atento y competente de filósofos creyentes, capaces de asumir las esperanzas, nuevas perspectivas y problemáticas de este momento histórico. El filósofo cristiano, al argumentar a la luz de la razón según sus reglas, aunque guiada siempre por la inteligencia que le viene de la palabra de Dios, puede desarrollar una reflexión que será comprensible y sensata, incluso para quien no percibe aún la verdad plena que manifiesta la divina revelación. Estas son palabras de Juan Pablo II en el año 98, en esta encíclica Fides et Ratio. Pero antes de entrar en la problemática ciencia y fe, que es el tema de mayor actualidad, debemos analizar la dialéctica entre ciencia y razón, para después poder abordar el tema de ciencia y creencia. Y después hablaremos la diferencia entre creencia y fe. Estas reflexiones deben dejarnos la vía libre para discernir mejor sobre el ámbito de la fe católica y la dimensión científica constituida por el quehacer y la creatividad humana. Debemos concluir al final con la riqueza que supone dos dones complementarios, el don de la fe y el don de la razón. Algo posee el ser humano, diferente de los demás vivientes no personales, que puede constituir desde sus cuatro ámbitos, personal, como hemos dicho antes, religioso, social y cósmico, múltiples dimensiones, la científica, la económica, la cultural, la histórica, la artística, la política, etc., con las cuales desarrolla los bienes salidos de su propia industria para contribuir a su bienestar físico, psicológico y espiritual. Quitando el ámbito religioso católico, que aboga por la armonía entre fe y razón, el mundo intelectual va hoy por los derroteros del diálogo entre razón y ciencia. La razón establece criterios, normas, leyes y crea un dominio dentro del cual debe darse la racionalidad. Fuera de este dominio, todo sería arracional, irracional, suprarracional o infrarracional. Los adelantos científicos y tecnológicos han roto por sí mismos los parámetros de una razón formal, normativa, dogmática, que veía imposible lo que ahora son hechos que por su evidencia no tienen discusión. Por ejemplo, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica han hecho posible lo que a la razón decimonónica y de siglos precedentes le parecía imposible. Una teoría del todo, la teoría de las cuerdas, hace considerar a los científicos sus postulados tenidos como racionalmente coherentes. Muchos de nuestros célebres científicos, inmersos en su racionalidad, se equivocaron. Por ejemplo, el gran científico británico Kelvin declaró que un aeroplano era imposible porque era más pesado que el aire. Rutherford, descubridor del núcleo atómico, descartó totalmente la posibilidad de construir la bomba atómica. Los químicos del siglo XIX creían imposible convertir el plomo en oro, cosa que
que pueden lograr con la técnica actual, claro, en cantidades ínfimas, las colisiones, los colisionadores de átomos. Muchas teorías incomprobables se han hecho con el tiempo verificables, como el caso de la filosofía atómica de Demócrito. Se han necesitado más de 2000 años para demostrar experimentalmente la existencia de estos átomos microcósmicos previsto teóricamente por el filósofo griego. A comienzos del siglo XX eran impensables los televisores, los ordenadores, Internet o los iPod, pero podemos ir todavía más allá y aventurarnos a decir qué tecnologías consideradas hoy imposibles pueden en unas cuantas décadas ser realidad tópica al dominio de la razón humana. Debemos afirmar que el optimismo cientifista quedó prácticamente erradicado. Los límites de la ciencia se hicieron patente con la física cuántica. Bohr, Heisenberg y otros, cuando estos comenzaron a introducir lo estocástico, lo aleatorio, la incertidumbre, los teoremas de incompletitud de Gödel, los infinitos números omegas, imposible de calcular, como subrayó Chaitin, señalaban también los límites del lenguaje de la ciencia, de la matemática moderna, y por lo tanto los límites de la razón formal. Siempre habrá nuevos horizontes racionales esperándonos. Es cierto que nunca conoceremos con absoluta certeza la verdadera naturaleza de una realidad que parece no tener fronteras, pero es posible pensar que podamos responder de algún modo algunas preguntas que resultarían ahora fuera de lo que es dominio racional, pues en buena lógica, hay que considerarlo siempre abierto. La ciencia ha chocado, pues no con los límites de la fe, sino con los límites de la razón. Podemos asegurar que la ciencia ha tenido problemas con el elemento institucional de la religión. No estoy hablando con los temas de la fe, sino la religión como institución, jerarquía, que a veces ha tenido unas ideas no conformes realmente a lo que a veces Cristo ha dicho. Por ejemplo, el mito de la tierra plana, caso Galileo, Darwin y la evolución y otros temas, sujeto al avance histórico, cultural o social, influyendo en las diversas formas de ser concebida la fe. Pero también la ciencia está sometida a cambios radicales. Harold Brown dice que el conocimiento científico en cualquier época es lo que los científicos creen como tal en ese momento, pero el conocimiento científico de una época puede ser rechazado como erróneo en la siguiente. Los científicos, por otra parte, como tales científicos, no tienen por qué hablar de valores, no tienen por qué hablar de sentido, no tienen por qué hablar de responsabilidad y no tienen por qué hablar de justicia ni de capacidad de amar. Para el método científico solo existe lo medible, lo controlable y lo verificable. Concebida así la ciencia, prácticamente convertida en ideología, se habría hecho reductiva, excluyente y dogmática. También la fe, cuando está contaminada por las ideologías, se presenta de este modo. Se entiende así el conflicto permanente entre ciencia y fe. Por eso, el gran científico genetista estadounidense Francis Collins afirma
que pareciera que estas dos versiones de fe y ciencia no estuvieran buscando la armonía, sino la guerra. Esto es especialmente patente en la teoría de la evolución de Darwin. Aquí es donde las batallas se están librando con mucho más furia. Y aquí es donde los malentendidos de ambos lados del creacionismo y evolucionismo son a veces profundos. Por eso dice nuestro padre fundador, claro que hay un evolucionismo, eso es innegable, pero también hay una creación en un momento determinado. Aquí es donde las apuestas sobre el futuro del mundo son mucho más altas. Aquí es donde la armonía se necesita con desesperación. Esto lo dice este genetista Collins. La problemática, veremos más adelante que existe otra desarmonía mucho más grave que atañe a nuestras propias vivencias fundamentales. La problemática seguiría secuestrada en su embrollo si no se hace la distinción debida entre creencia y fe. Es una distinción que hace Fernando Rielo. La fe auténtica, tanto personal como la que atañe al depósito de la fe, debe ser potenciante, incluyente y dialogante. En ese sentido, la ciencia solo puede recibir ventajas de esta fe. Algunas de estas supuestas ventajas son las de denunciar las farsas, fraudes y manipulación de la ciencia que existe y de su tecnología en biomedicina, en neurociencias, en biogenética, el embrión, la clonación, etc. Y también la difusión de falsedades científicas en los medios de comunicación, en revistas, en periódicos, en televisión, en Internet, propuestas como verdaderas que solo responden a grandes empresas que se benefician de la venta de ciertos productos farmacéuticos o de consumo. El Papa Juan Pablo II lo tenía claro cuando afirmaba que la ciencia se desarrolla mejor cuando sus conceptos y conclusiones se integran en la gran cultura humana y en su interés por el sentido y el valor último. Por ello, los científicos no pueden mantenerse totalmente al margen de los tipos de cuestiones tratadas por filósofos y teólogos, dedicando a estas cuestiones algo de la energía y el cuidado que prestan a su investigación científica, pueden ayudar a que otros realicen con mayor plenitud los potenciales humanos de sus descubrimientos. Pueden también llegar a apreciar que estos descubrimientos no pueden ser un sustituto genuino del conocimiento de lo verdadero último o de lo verdaderamente último. La ciencia puede liberar a la religión de error y de superstición. La religión puede purificar la ciencia de idolatría y de falsos absolutos. Se ayudan mutuamente. Cada una puede atraer a la otra hacia un mundo mucho más amplio, un mundo en el que ambas pueden florecer. Esto es de Juan Pablo II. A los científicos, con esto he terminado la cita suya, a los científicos que afirman que la ciencia niega a Dios, hay que oponerles la de otros científicos, quizá más numerosos, que niegan lo contrario. Por ejemplo, William Phillips, Premio Nobel de Física del año 97, afirmaba que hay tantos colegas míos que son cristianos que no podría cruzar el salón parroquial de mi iglesia sin toparme con una docena de físicos. No, ser científico no equivale a ser ateo. Un poco de ciencia, decía Pasteur, nos aparta de Dios, pero mucha ciencia nos aproxima a Dios. Habría que preguntarse primero si existe una razón pura
o una fe pura. Algunos filósofos, como Alexander Frasas, afirmaban que el pensamiento humano era muy limitado y no puede fundarse en la razón pura, sino en la fe moral. También Karl Jasper habla de una fe filosófica y el mismo Kant hace mención a una fe racional. Otros muchos filósofos desarrollan también este aspecto que no atañe a la fe religiosa. Jacobi, por ejemplo, defiende una filosofía de la creencia. William James afirma que las hipótesis son algo propuesto a nuestra creencia. Gabriel Marcel atestigua que creer es dar crédito, confianza en algo o en alguien. Y el filósofo español Ortega y Gasset, para concluir esta relación, asevera que las creencias son el estrato más profundo de la vida humana, el terreno sobre el cual la vida se mueve. Para este filósofo, creer es un estar en y un contar con. Simplemente decir, para no alargar, que toda esta expresión, fe moral, fe filosófica, fe racional, creencias, que no se refieren directamente a la fe teologal, nos acercan al pensamiento de Fernando Rielo cuando habla de la creencia como una energía espiritual constitutiva del ser humano o como estructura y operador genético que, teniendo su origen en nuestro espíritu, se proyecta en nuestra inteligencia con el objeto de ofrecerle aquella energía que dé unidad, dirección y sentido a las ideas, a los raciocinios y discurso sobre la realidad en que se vive. La creencia, dice Fernando Rielo, es visión abierta al infinito, que tiene por objeto primordial una verdadera búsqueda de la verdad absoluta. La creencia como energía disposicional es la que mueve también al científico a poner fe en sus hipótesis, al empresario en sus inversiones, al ciudadano que vota en sus políticos. La pérdida o disminución de la creencia trae como resultado el estado de inseguridad, de despersonalización en el individuo y en la sociedad. Cuando esta energía de la creencia no ha sido corrompida, constituye lo más exquisito de la personalidad del ser humano, proporcionándole aquella forma genética de comportamiento que puede observarse desde la más tierna infancia. Los niños sabemos que siempre están con sus qué y por qué. El niño quiere, con la tenacidad de sus continuos intentos, encontrar la última razón de las cosas que cree alcanzar en un clima de amor, con la esperada respuesta de sus mayores. Y hace en esta temprana edad el primer sabio discurso de una persona humana que, con el signo de las más patéticas adversidades en el orden físico, familiar, ambiental y social, comienza su orientación formativa, a veces tristemente deformativa, en esta vida. Una vida en la que, por medio de una fe primordial, nacen y se transmiten con todos sus episodios positivo y negativo las diferentes culturas. Por lo tanto, y termino con esto, se necesita la creencia para formular una hipótesis, para fiarse de alguien, para que un alumno se fíe de su profesor, para que no haya un caos, para confiar en el trabajo, para constituir una familia, para hacer política,
hacer deporte, hacer arte. Sin la creencia, que es lo más propio de la persona, el ser humano no podría ni tan siquiera pensar en algo, porque para pensar en algo, debo creer en ese algo. Pero no solo esto, sino que como afirma el mismo Rielo, sin esta energía, la persona humana no podría subsistir. Su merma comportaría el desánimo, la depresión e incluso la catalepsia espiritual y psíquica. Todavía más, hay quienes utilizan la creencia para no creer en el absoluto, ayudando a la razón a buscar argumentos de la no existencia de Dios. Y esto por una sencilla razón. El objeto último de la creencia puede errarse, falsificarse o enmascararse si no se tiene una visión bien formada de la realidad, lo cual puede suceder a todos, al ateo, al creyente, al agnóstico y, como no, al indiferente, al escéptico, al relativista, que solapan en sus actitudes esta falsificación a la cual nadie puede renunciar porque el ser humano la necesita existencialmente para seguir viviendo como persona. Llegado a este punto, debemos afirmar que el mundo de la creencia incluye a todas las religiones y culturas y a todos los ámbitos y dimensiones del actuar humano. Una creencia bien formada no puede ir contra la ciencia, ni la ciencia que utiliza el método experimental tampoco puede negar el hecho religioso aportado por la creencia y el mundo de las vivencias. No se puede usar la ciencia para tratar de desprestigiar a las grandes religiones monoteístas del mundo, que descansa en siglos de historia, filosofía moral y la poderosa evidencia que ofrece el altruismo humano. El problema que ahora nos ocupa no es tanto el de ciencia y creencia, o ciencia y razón, sino el paso de la creencia a la fe. Fernando Rielo distingue estos dos conceptos. El nombre creencia es para mí, dice Fernando Rielo, un concepto más general que alcanza al sujeto absoluto como a uno de sus muchos objetos. El hombre fe es un concepto específico que, correspondiendo a una de las virtudes teologales, se dirige inmediatamente al sujeto absoluto para los creyentes Dios como objeto propio y a los demás objetos en función del sujeto absoluto. Si formamos bien la creencia en el hombre, en el mundo y en la sociedad, en la ciencia, aquella nos dispone para la fe teologal, que es una fe que se dirige directamente a Dios. La fe es, más allá del mundo de las creencias, un hecho sobrenatural, cristológico. La fe es más que la creencia, aunque no se da sin la creencia. No hay, en cierto sentido, conflicto. La creencia, que por sí abre y dirige nuestra inteligencia, tiene necesidad del don de la fe. La fe es, pues, don sobrenatural que se da en la creencia, elevando ésta al orden santificante o cristológico. La creencia y la fe no son dos especies distintas, antes bien, dos formas o dos niveles de la virtud de la fe. El primer nivel, que podemos llamar creencia, es el ámbito general que envuelve no solo las religiones y creencias, antes bien toda la actividad humana. El segundo nivel, la fe teologal, que podemos llamar fe simplemente, no es un acto distinto, antes bien es la elevación
al orden sobrenatural del primer nivel. La energía transformante de la fe, siendo elevación de la creencia al orden de la gracia santificante, pone a la creencia en estado selectivo de creer en las personas divinas, subordinando a éste los demás objetos de la creencia. Termino ya. El mundo de la creencia por sí sola encuentra una grave dificultad real, vital, concreta, que atañe a la existencia humana. Este grave inconveniente consiste en que el problema del mal, del sufrimiento, de la muerte, de la violencia, de la desgracia, de las injusticias, parece entrar en contradicción con la existencia de un Dios infinitamente misericordioso, omnipotente y justo. Fijémonos que la contradicción se presenta no en orden de la fe, sino en el orden de la creencia. Fernando Rielo parece ofrecernos con su criterio de credibilidad, poniendo entre paréntesis la fe sobrenatural o cristológica, una vía de solución y desdoblamiento de este don de la fe en dos acciones precisas. Primera, la disposición a aceptar como hipótesis que Cristo es Dios. Segunda, la acción sobrenatural de infundir el mismo Cristo la percepción de que efectivamente Él es Dios. El don de la fe requiere una disposición, un tiempo, para que sea otorgado por Cristo a alguien con el fin de que crea que Él es Dios y le siga. Es una gracia que no depende en sí misma de pruebas o milagros, si bien estos pueden ayudar a la disposición. Hay que afirmar, no obstante, que aunque de hecho se den las condiciones, el don de la fe no depende de ninguna condición, pues habría dejado de ser un don. Y termino, ahora sí que termino. No con vosotros, sino con el texto. Para que haya disposición, debo renunciar a una razón egotizada, mal formada, formar bien una creencia que puede deformarse, influida por un humanismo cerrado, donde el hombre aparece como la medida de todas las cosas, según Protágoras. La renuncia a una razón egotizada, digamos deformada, por una creencia que está a la deriva, no es una acción negativa, en cuanto que tal renuncia consiste en dejar lo menos para adquirir algo mucho más importante. La renuncia es aceptación de la apertura total de la razón creyente a la razón hacia la fe. La fe de este modo abre la razón a vastísimos horizontes. En este sentido, podemos ver la razón no como una facultad arrojada a sí misma y cerrada en sí misma, sino como un verdadero don. Por lo tanto, no es suficiente el acto de libertad para recibir el don de la fe. Se requiere una mínima disposición o un mínimo esfuerzo que lo da la educación. Y con esto lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Agradecemos al Padre Jesús Fernández Hernández por esta presentación y en este momento los invitamos a servirse un refrigerio en el hall de este centro de convenciones para continuar luego de 30 minutos. Muchas gracias.